continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Qué frase tan real, que el tiempo es tirano. Ingeniero Gabriel Guzmán, Partido Colorado, Vamos Uruguay, candidato por Maldonado. A ver, en este tiempo que nos queda, ¿por qué la necesidad de legislar sobre estos temas usted que participó de este gobierno? Y la otra pregunta luego se la complemento. El principal enemigo público hoy es el narcotráfico. Es el que está detrás de estas violencias y de estas muertes que vivimos en la sociedad uruguaya y que los uruguayos identifican como el problema principal. Para combatirlo hay que tener un abordaje muy amplio. Es el abordaje, por supuesto, de la represión, es el abordaje de la prevención, es el abordaje de la rehabilitación de los presos, pero el narcotráfico corroe la institucionalidad democrática. Lo vimos en países que se transforman en narcoestados, como México o Colombia u otros países. Se meten en esas áreas. ¿Se ha metido en la política? No, por eso. Yo cuando digo hay que legislar en esto es porque tenemos que anticipar ese paso. O sea, la lucha en contra de la corrupción es en defensa de la institucionalidad democrática. O sea, tenemos que fortalecer la JUTEP, tenemos que fortalecer la CENACLAF, lo que tiene que ver con el lavado de activos. Tenemos que blindar el financiamiento de los partidos políticos. Tenemos que ir contra la corrupción pública y también contra la corrupción privada, porque también existe. Entonces, la urgencia tiene que ver con este paquete que incluye el combate al narcotráfico. Es, de alguna manera, mirando hacia adelante. Este gobierno es un gobierno notoriamente, y el Uruguay, mirado de la perspectiva internacional, es un gobierno de transparencia, es un gobierno que tiene altas calificaciones en cuanto a la conducta de sus gobernantes. Y cuando en las noticias a veces se comentan los episodios que políticamente se usan, por ejemplo, por el Frente Amplio, de distintos casos, son casos en los que realmente, en todos los casos, el gobierno ha actuado sacando a las personas que pudieran estar bajo caso sospecha. Astesiano, caso Marcet. Caso Astesiano, Marcet, actuando la justicia penal con independencia plena, como todos vemos y como todos lo sabemos, y de alguna manera habla de lo que ha sido una conducta democrática de este gobierno. No es lo que había pasado antes, es decir, no hay casos en este gobierno del procesamiento, bueno, ni de ningún ministro de Economía, ningún director general de casinos, ningún presidente de un banco, ningún ente autónomo. O sea, la naturaleza de nuestra prioridad y nuestra urgencia es en este combate a la inseguridad, que es la principal preocupación de la gente. Bien, pero usted puso un punto ahí en la independencia de la justicia. ¿Es realmente independiente hoy la justicia? Porque tuvo mucho, en los casos que mencionamos, también la justicia y el nuevo Código de Proceso Penal y digamos, la carga de la prueba que lleva adelante la Fiscalía, o los fiscales en definitiva, el caso del retiro de la fiscal Fossati, etcétera, con el caso Astesiano. Hoy a usted la justicia, el sistema judicial como uruguayo, le da absoluta seguridad y tranquilidad. Yo creo que hay claramente una percepción como ciudadano y de muchos ciudadanos de que en la Fiscalía se han producido episodios que a nosotros nos dejan esa sensación de preocupación, porque el ciudadano necesita sentir que está amparado en el ejercicio de sus derechos y de sus garantías. Y cuando algunas causas... A ver, yo puse como ejemplo, por ejemplo, la situación de la causa del Antel Arena, ¿sí? Que fue una situación en la que yo estuve directamente involucrado. ¿Se reabre el caso inversión Antel Arena? Está reabierto, está siendo reexaminado por el fiscal. Pero yo en aquel momento lo planteé porque nosotros vimos hechos de apariencia delictiva, como funcionario público estaba obligado a hacer la denuncia correspondiente, lo hicimos con profusas... ¿Usted lo vio desde como presidente de Antel? Lo vio, lo sentí, que hubo irregularidades en la construcción. Por eso procedí porque estaba obligado a hacerlo, pero esa causa... Pero usted fue muy cauteloso en no marcar, digamos, porque yo no soy los juez, hitos. porque yo no soy juez. Yo soy un funcionario público
que veo cómo se manejaron los dineros de la gente y que frente a lo que son hechos de esa naturaleza, tuve y actué y me ratifico en la obligación de hacer esa denuncia. Pero cuando esa causa... ¿Usted íntimamente está convencido que hubo actos, si no, digamos, irregulares? Si no, no hubiera procedido con la denuncia. Pero no solamente yo. Lo que marco es referido a la pregunta de la Fiscalía. En aquel momento sí marqué algo que me llamó la atención, como algunas causas tenían unas velocidades distintas a las otras y notoriamente la situación de las filtraciones de información de la Fiscalía. Si un ciudadano está afectado en una causa penal donde es investigado y ve violentado su intimidad, su privacidad, en un aspecto que no es sustancial a la causa y que no tiene por qué hacerse público, estamos de alguna manera no garantizando el pleno ejercicio de ciertos derechos. Y eso es algo que se debe fortalecer en cuanto a lo que debe ser la conducta de la Fiscalía. ¿Es un problema de la independencia de la Fiscalía o de la independencia de la justicia? En este caso creo que no. Creo que es una conducta irregular de funcionarios de esas fiscalías que no están actuando con su deber. Entonces nosotros tenemos también que combatir la conducta poco ética de los funcionarios que transgreden esas normas. O sea, es parte de todo de este fortalecimiento del funcionamiento institucional para darnos a los ciudadanos la garantía plena de que nuestros derechos están amparados. Bien. Los fiscales, además de tener obviamente independencia técnica, también están dirigidos por un fiscal de corte, ¿no es así? Sí, que lamentablemente como sistema político no hemos sido capaces de encontrar el acuerdo y la mayoría especial que se requiere. El Parlamento para nombrar un fiscal requiere una mayoría muy especial. Que obliga a los partidos a ponernos de acuerdo. Realmente en eso creo que no hemos funcionado bien. Deberíamos habernos puesto de acuerdo con la oposición para poder dar ese paso tan importante. Justamente hoy renunció el fiscal de corte. Renunció. El doctor Juan Gómez. Guillermo, yo quiero también contestar la otra pregunta. Sí, exactamente. Yo soy de coalición esencial. Bien, pero la diferencia Partido Colorado, y habiendo presentado en las últimas horas el plan de gobierno, el programa de gobierno, ¿no? Incluso hoy en Joy, estamos hablando de hoy viernes, estaban los 5 candidatos de la coalición republicana. No estaba, obviamente, el candidato Yamandu Orsi, en un evento sobre supermercadismo, consumo, etcétera, y se hizo referencia al tema del programa de gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia para usted, ingeniero Begur Méndez, como candidato a diputado por Maldonado, pero también va a ser el primer suplente del doctor Pedro Bordaberry al Senado de la República? ¿Cuál es la diferencia para el ciudadano común? ¿Por qué me ofrece el Partido Colorado, por más que esté una coalición, integrando una coalición republicana en este caso, con el Partido Nacional, por ejemplo, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente? Cada programa es un programa de los partidos y los programas no son exactamente iguales. La virtud de la última coalición que dirigió Luis Lacalle Pou estuvo, si lo recordamos, en recorrer el país con los 5 programas y decir, en estos programas los leo y hay muchas cosas que nos unen. Es más, son más las que nos unen que las que nos separan. Entonces, creo que ahí está la mejor respuesta. No es tanto cuánto nos diferencia, sino la virtud de saber que nos encuentran una cantidad de cosas, a veces incluso hasta cruzadas, porque hay cosas que yo promoví en mi campaña presidencial, que terminó el 30 de junio, que no fueron recogidas en el programa de gobierno del Partido Colorado, y sin embargo las veo en otros partidos de la coalición, y cuando llegue el momento quizá podamos coincidir. Pero bueno, tenemos esas visiones distintas, tenemos improntas distintas, tenemos candidatos distintos. Creo que la ciudadanía eso lo advierte y especialmente muchas veces en lo que son cosas muy esenciales. Yo del Partido Colorado lo que destaco especialmente es ese sentido de la ética, de la responsabilidad y su vocación de gobierno. Y eso creo que la gente lo siente así. Pero, a ver, yo estuve en el gobierno de coalición, en un cargo de responsabilidad como presidente de Antel. Y fui a ese cargo un día que me llamó por teléfono el presidente de Lacalle Pou. Yo estaba en mi casa trabajando en la actividad privada, en plena pandemia, teletrabajando. Me llamó por teléfono
y me dijo que me quería confiar la responsabilidad de ser presidente de Antel, igual que lo había hecho Jorge Valle casi 20 años antes, casi en las mismas circunstancias, en plena crisis financiera, en plena crisis política, porque había renunciado el presidente de Antel anterior. Es el hombre de las tormentas, usted. Y además estaban juntando firmas para ir contra la ley de la LUC, de la portabilidad numérica, igual que cuando Jorge Valle me había llamado. Pero ¿por qué traigo la anécdota? En dos circunstancias casi iguales, un presidente colorado y un presidente del Partido Nacional, en momentos de dificultades, me convocaron. O sea, me siento con ese ánimo, ¿sí?, de tener la coalición metida adentro. Bien, y en esa materia, y ya la última pregunta para despedirnos, porque también conjugo varias de las preguntas que están llegando para usted, y para Maldonado. O sea, si usted es electo diputado por el Partido Colorado para representar los intereses de Maldonado en el Parlamento, ¿cuál es, más allá de la visión que dio al comienzo y la historia también de lo público con lo privado, cuál es el gran debe de Maldonado o para Maldonado, es decir, de Maldonado hacia afuera y de el país hacia Maldonado? Cuando uno es electo diputado, el título es representante nacional. Representante nacional representa al departamento, pero representa también el país. Maldonado es uno de los departamentos más importantes del país y tiene características muy parecidas al Uruguay. Entonces los problemas que tiene el país y las prioridades para Maldonado, para mí son bastante parecidas a las del Uruguay. Tenemos que ir a luchar contra la inseguridad, tenemos que promover las posibilidades del crecimiento económico. Ese crecimiento, llevar el crecimiento económico del 1% al 3% supone casi duplicar las capacidades de trabajo y de salario para la gente del país y de Maldonado. La transparencia, la inserción internacional y superar el problema más importante de este país, que la gente de Maldonado lo sabe. Un país que está caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Si no somos competitivos, el Uruguay no puede crecer para afuera. Si no somos competitivos, los turistas no vienen a Maldonado y no vienen al Uruguay. Entonces, esas prioridades económicas, de seguridad, de competencia, son las que valen igualmente para este departamento. Gabriel Gurméndez, Partido Colorado, Vamos Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. Guillermo, y la mejor de las suertes. Buenas noches. Amigos, llegamos al final de esta punta política, pero yo siempre digo punto y aparte, ¿no? O puntos suspensivos. El próximo viernes estaremos con otra punta política. Ya están llegando los candidatos a la presidencia de la República para compartir con Maldonado sobre temas nacionales y sobre temas que hacen a este departamento de Maldonado, que es la tercera jurisdicción en crecimiento de todo el país, con lo que ello implica en cuanto a demandas que requiere Maldonado del país, más allá de lo que aporta Maldonado al Uruguay entero. Por eso los esperamos el próximo viernes para seguir compartiendo esta punta política, mirando a octubre, y este programa lo pueden ver en reiteración el próximo miércoles a la hora 0. Que pasen muy bien, buen fin de semana y nos estamos viendo. Presentaron Banco República, nuestro banco país. Enjoy Punta del Este, El Dorado, siempre cerca. Buquebús, cuando subís, ya llegaste. Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Auspiciaron Sanitaria Maldonado, un servicio integral y seguro. Inmobiliaria Nicolás de Módena, pasión por el real estate. En Maldonado, neumáticos y gomería se llama Duber. Wilson Tobal, Punta del Este, Manantiales, Puerto Madero, Rosario.